Claro, es un ciclo que viene desde hace bastante tiempo. Creo que hemos estado en un periodo en Francia de muy poco consenso, donde tuvimos un pico muy alto de esa tensión y de esa confrontación social en lo que fue la reforma pensional del año 2023, en donde en efecto no hubo ninguna concesión hacia las centrales sindicales, pero tampoco hubo un diálogo y tampoco hubo, digamos, un acuerdo con los partidos políticos que hizo que la reforma jubilatoria terminara aprobándose por decreto. Hoy estamos en una situación relativamente similar, pero mucho más compleja, en donde en efecto el gobierno ha lanzado un proyecto de presupuesto, ese gobierno termina cayendo, entra un nuevo gobierno y realmente no es muy clara la agenda y no son muy claras las modificaciones que quieren hacerse o que podrían eventualmente hacerse con respecto al presupuesto que hizo caer al gobierno anterior. Entonces, más que un círculo vicioso, creo que estamos en una continuidad de una política donde hay muy poca apertura al diálogo o donde el diálogo realmente es muy poco conducente. Bueno, ¿cómo se sale entonces de esta espiral de crisis y cómo saldrá Emmanuel Macron de todo esto? Porque bien librado, pues difícil en este punto. Realmente es muy complicado porque sin duda alguna la voluntad política de Emmanuel Macron en toda esta secuencia ha sido bastante difícil de leer. Hemos visto todo lo que fue la secuencia, insisto nuevamente, de la reforma jubilatoria y lo que estamos viviendo ahora. No ha habido ningún viraje, sino ha habido una reafirmación permanente de la política que ha conducido al estado en el que nos encontramos, que condujo a los resultados que condujo en las elecciones europeas, que condujo a lo que significó la disolución, que lo hemos dicho varias veces, es todavía bastante difícil de entender, y que hoy termina en una encerrona en donde el país está profundamente dividido políticamente y en donde el Parlamento es una fotografía de esa división y en donde los movimientos sociales acentúan también la confrontación, pero sin un signo de parte del gobierno que permita creer que es posible un diálogo, que es posible realmente construir un consenso, que es posible realmente avanzar en algunas propuestas frente a distintos temas. Creo incluso que dentro de los partidos, y es lo que hemos visto frente a diversos temas, hay alguna posibilidad de encontrar ciertos acuerdos. Lo vimos en el Parlamento, por ejemplo, en lo que fue el debate de este impuesto Subman, que es un impuesto a las grandes fortunas, en donde la Asamblea Nacional terminó encontrando un acuerdo y terminó aprobándose este proyecto de ley, pero que finalmente no avanzó, entre otras cosas también porque al presidente digamos, no se mostró favorable. Entonces, creo que dentro de los partidos hay alguna posibilidad de encontrar algunos acuerdos entre los movimientos sociales, hay alguna voluntad de diálogo, pero realmente uno no ve hoy una apertura por parte del jefe del Estado que sigue teniendo bastante margen de acción y que en efecto, como usted lo señala, hoy se encuentra bastante apuntado por parte de la opinión pública, se encuentra bastante desacreditado. Parte de los movimientos sociales que hemos visto hoy en Francia exigen su partida, parte del Parlamento también exige su renuncia, lo cual no creo personalmente que solucione o que facilite una salida de la crisis, creo que la profundizaría, pero hoy sin duda alguna es el gran señalado. Ahora, si no se logra consenso para un plan de austeridad, ¿cuál es el escenario que enfrentará Francia en el mediano y el largo plazo? Y pregunto esto teniendo presente que los bloqueos que se hacen a cambios presupuestarios pues van a impactar directamente al gobierno que llegue después de Emmanuel Macron. Es decir, el problema no desaparece aquí, simplemente se acumula y empeora para el siguiente periodo. Claro, es que precisamente sobre eso es que no hay consenso. No hay un consenso sobre la austeridad. Creo que Francia es una sociedad con una cultura de la seguridad social, con una cultura del gasto público que difícilmente va a transformarse simplemente por una cuestión macroeconómica, que es bastante grave, por un aumento en la deuda, por un aumento en los intereses, por un déficit fiscal que nadie niega, pero sin duda alguna hoy el debate es de alguna manera cómo salir de la crisis más que decir si austeridad, cómo alimentar la austeridad. La austeridad hoy no es un acuerdo, es fundamentalmente el desacuerdo, es lo que vimos hoy en las distintas manifestaciones que hubo en el país. Y dentro de eso, hoy el debate sobre todo se centra frente a de dónde sale, de dónde tiene que salir la plata. Es decir, la discusión es, la plata tiene que salir de una reducción del gasto público, de la seguridad social, de recorte a los servicios públicos y a las jubilaciones,
o el déficit se tiene que solventar a partir de encontrar la plata donde hoy todavía no se ha ido a buscar, y a partir de eso aparecen estos debates sobre la justicia fiscal y otra serie de cosas que están en el debate, no solamente político y no solamente en los movimientos sociales, sino sobre todo también en el debate académico, que ha sido algo muy interesante también de toda esta secuencia. Fernando, la líder del grupo parlamentario de la Francia Insumisa, Mathilde Panot, denunció en Lyon que hubo represión y unas acciones desproporcionadas de la fuerza policial en estas manifestaciones. Por un lado, pues ellos, digamos que apuntalan o aumentan más la presión contra el gobierno, pero en tanto mi pregunta es cómo aportan las fuerzas de oposición, la extrema derecha, la izquierda, en una crisis que también les impacta, ¿no? Porque finalmente se necesita que haya un pacto, como tú bien lo has dicho en las preguntas anteriores. Sí, acá hay algo súper interesante, y es que hoy yo creo que la extrema derecha en este debate está en un lugar bastante incómodo. Creo que no encuentran un lugar, porque sin duda alguna posicionarse junto a los sindicatos no es su rol, no es tampoco su apuesta, ni mucho menos tampoco defender al gobierno, así que empiezan a parecer un poco invisibilizados de alguna manera frente a todo esto. Dentro de la izquierda lo que uno puede ver es una diversidad de opiniones. Creo que hay unas tensiones que todo el mundo ha visto dentro de lo que fue el nuevo Frente Popular, o de lo que es el nuevo Frente Popular, esta coalición de izquierdas que terminó encabezando las elecciones legislativas de hace un año, y hay distintas visiones en ello. Creo que las distintas fuerzas, la mayoría de fuerzas políticas de izquierda se han reunido con el gobierno, tanto el Partido Socialista como los ecologistas lo hicieron, presentaron algunas propuestas sobre todo frente a cómo buscar nuevas salidas, nuevas fórmulas económicas para solventar la crisis. Sin duda alguna, la postura de la Francia Insumita en este sentido es de alguna manera distinta. Creo que hay una idea de confrontación mucho más abierta, en donde sobre todo su gran apuesta es forzar una renuncia o una destitución del presidente de la República, y en eso quizás tienen algún matiz de desencuentro tanto con los ecologistas como con el Partido Socialista y con los comunistas, que son sus aliados. Entonces, frente al tema de las violencias policiales concretamente, creo que hoy la gran mayoría y todos los medios coinciden en eso, tanto Le Figaro, Liberación, las distintas visiones en los medios de comunicación o líneas editoriales coinciden en que la gran mayoría de manifestaciones fueron pacíficas, y en efecto había una alerta de alguna manera securitaria, podríamos decir, que hoy las declaraciones del ministro del Interior, Bruno Retailleau, y a lo largo de toda esta semana tendieron a centrar una alerta frente a la violencia en las manifestaciones, a cómo hacer frente a la seguridad, más que a realmente cómo se podrían discutir de fondo las cuestiones que están planteando hoy los manifestantes en todo el país. Entonces creo que hay que poner matices en lo que hoy puede decir Mathilde Panot, en lo que dice la Francia Insumisa. Creo que hoy las oposiciones tienen también alguna diversidad, tienen puntos de encuentro entre ellas, pero creo que hay en general una apertura al diálogo, y lo que me parece que hoy estamos esperando es que todo este diálogo sea conducente y que de ese diálogo puedan emerger propuestas construidas entre las oposiciones, el gobierno, los sindicatos, las distintas fuerzas ciudadanas, porque sin duda alguna lo que uno puede ver también en estas manifestaciones, más allá de un rechazo al plan de presupuesto anual, hay una diversidad de reivindicaciones, que lo que uno puede ver es que hay muchos descontentos que encuentran también en este escenario una posibilidad de expresarse y de canalizarse. Mientras tanto, hablemos de los cambios fundamentales que tiene este recorte fiscal que es propuesto por Macron y pues que evidentemente es resistido, como lo hemos visto en las imágenes de todos los medios hoy. Sí, realmente es un presupuesto con unas fórmulas que hoy no son claras, ¿no? Lo que se había anunciado era un recorte de más de 44 mil millones de euros, lo cual era bastante significativo, en donde se planteaba un congelamiento en el gasto público. Es decir, el gasto público normalmente en función de la inflación tiende a aumentar, es decir, es natural que las pensiones se indexan con la inflación y otra serie de elementos que están en el gasto público, y el planteamiento que había hecho el gobierno de Bayrou era que todo eso tenía que congelarse para hacer frente a la crisis y hacer un llamado a un gran esfuerzo nacional. Todo esto fue lo que generó, digamos, más a una serie de propuestas bastante impopulares, la supresión de días festivos, bueno, una serie de cosas que terminaban no siendo tampoco claros frente a cómo se iban a resolver el déficit,
sino que simplemente planteaban un recorte que técnicamente no necesariamente eh, tenía tanto, digamos, no estaba necesariamente bien estructurado. Y eso fue también lo que terminó generando la caída del gobierno de Beirut. Hoy lo que uno ve es una cierta ambigüedad por parte del nuevo primer ministro, Le Cornu. Hay una serie de avisos frente a hacer más ruptura, pero no existen realmente anuncios concretos frente a cuáles van a ser las modificaciones que se harían en ese presupuesto, cuáles serían los elementos del presupuesto de Beirut que se tomarían y cuáles serían los que se rechazarían. Y la particularidad en lo que hemos tenido en toda esta semana, desde lo que fueron las manifestaciones del 10 hasta el día de hoy, es una falta de claridad en anuncios. Le Cornu ni siquiera ha nombrado todavía un gabinete ministerial, es decir, los ministros que están hoy en Francia no son oficialmente ministros, sino son lo que se conoce como ministros demisionarios o lo podríamos llamar ministros interinos que no tienen plenas funciones, que no están plenamente posicionados, entonces es bastante difícil leer cuáles sean los cambios y los ajustes que realmente pretende hacer el gobierno actual.